Hola, soy el número 5598 y llevo 10 horas en la cola de un casting. Ser actor es muy duro. La gente dice que los actores tenemos el ego muy grande, pero no es verdad, porque vamos a ver una cosa. ¿Qué persona podría estar esperando 10 horas en la cola de un casting para al final acabar saliendo encima de un pony con un sombrero mexicano y anunciando bolsitas de caldo de pollo? Solamente los actores podemos hacer esto, hombre. Bueno, y al final acabamos cogiendo todo lo que nos ofrecen. Hola, buenas. Le llamaba para saber si le interesaba. Sí, me interesa. Pero si todavía no he dicho de qué se trata. Sí, pero seguro que me interesa, Mire, ya solamente por el tono de voz que tiene, seguro que pertenece a una empresa líder en el sector audiovisual. ¿Y qué me dicen de los castings? ¿Te mandan contar chistes, cuentos, anécdotas, traspasar la pantalla? Vamos, que no te mandan romper la pantalla para no tener que hacértela parar. ¿Y todo para qué? Para al final acabar presentando el panel de la suerte de las setas encantadas. Ese, el que tienes que andar llamando 25 millones de veces para que al final te manden una paletilla de cerdo a casa, pero pago del importe de 10 euros. Digo yo, los 10 euros para qué son, para el transporte de la paletilla. ¿Qué pasa? ¿Que te manda la vaca una carretilla a casa? Te lo juro, yo no lo entiendo. Y yo entiendo por qué todo el mundo quiere ser actor ahora, porque vamos, todo el mundo que está en una serie de televisión en la que tiene que decir 4 o 5 frases mal vocalizadas y con aspecto de... O sea, yo no soy fijo. Bueno, sí soy fijo. Lo que pasa es que yo cuando estaba en la barriga de mi madre pedí una beca Erasmus para salir, ¿sabes? Y cuando estaba en la cuna tenía un representante que me ordenaba los juguetes por colores y por fecha de fabricación. Yo no te lo juro, no entiendo. Y además tanta espera, ¿para qué? Porque mira, bueno, yo creo que como la vida no caduca, pues cuando tenga más años tendré más experiencia. Y cuando tenga 70 años, pues digo yo que me acabarán cogiendo pues para hacer la séptima parte de la momia. Para hacer la séptima parte de la momia no importaría que me cogieran. O para hacer, mira, la escena de psicosis, la que está más en una silla. Oye, que con una peluca y de espaldas doy el pego perfectamente. Te lo juro, yo no entiendo por qué tanta espera, porque para que al final te digan, bueno, muchas gracias por venir, te tenemos en la base de datos, ya le llamaremos, no llama usted que llamamos nosotros, pero ni para eso me tienen esperando aquí como un gilipollas. ¿Que soy gilipollas o qué? ¿Que esto que va por enchufe? Te lo juro que no lo entiendo. ¿Y qué me dicen de las parejas que van a los castings? Estas que por aburrimiento no saben qué decirse y empiezan a decirse chorraditas del estilo de José, ¿me quieres? Sí. ¿De verdad que me quieres? Sí. Oye, no lo digas por decir, No. José, mira que si te cogen en el casting y te hacen famoso y después ya no me quieres, ¿qué pasa? Uy. Te lo juro que dan ganas de cogerse y decirles, vamos a ver, parejita, que el casting de Granjero busca pareja tonta para trío ya fue la semana pasada, pero no se lo puedes decir, te lo tienes que comer todo, y después cuando llegas a punto de la chica del casting, está con el pelo súper engominadísimo para atrás y con una cara de mala hostia que lo flipas y te dice, hola, buenas gracias por venir, prueba número 1, cuénteme un chiste. ¿Pero qué chiste quieres que le cuente? Por favor, déjame en paz. Llega mi turno. Changra positivo, changra positivo. Deme suerte. Sí, soy yo.